Continuando con la clase de dispositivos mecánicos, en esta ocasión vamos a continuar con hidráulica, con los últimos temas que, como les dije en la clase anterior, íbamos a abarcar algún tipo de válvula y desarrollarla con algún detalle. En este caso vamos a trabajar sobre las válvulas de control de dirección. Hasta el momento habíamos visto tres grupos de válvulas: las válvulas de control de dirección, que teníamos las válvulas selectoras, las válvulas de retención, válvulas compensadoras, válvulas de caída rápida. Tenemos las válvulas de control de flujo, que tenemos las válvulas de control de flujo, la de carrete, la divisora de flujo. Y por otro lado, las de control de presión, las más importantes eran las válvulas de alivio modulada, válvula reductora de presión y válvula de diferencia de presión. Las más importantes que vimos fueron, dentro de la de control de dirección, era la válvula selectora, que nos permitía direccionar el fluido hidráulico de acuerdo a la posición del carrete y de los circuitos. Tenemos la válvula de retención, permite el flujo en una sola dirección. Dentro de las de flujo teníamos la válvula de control de flujo, permite predeterminar el máximo caudal de aceite que puede penetrar en un circuito. Y las válvulas de control de presión, donde teníamos la válvula de alivio, que limita la presión máxima del sistema. Válvulas direccionales hidráulicas. Dentro de las válvulas direccionales teníamos las válvulas selectoras. Acá pueden visualizar en el gráfico distintas válvulas direccionales, válvulas selectoras de accionamiento manuales, en este caso a palanca, y atrás pueden ver una válvula selectora con accionamiento mediante piloto. Más adelante vamos a ver en detalle cómo funciona. Válvula direccional hidráulica. Consiste en un cuerpo con pasajes internos que son conectadas y desconectadas por una parte móvil llamada carrete. Vamos a ver a continuación un poco de la simbología. Es muy similar a la simbología en neumática. Teníamos que las características principales de las válvulas, por lo que se identificaban, era por el número de posición, el número de vías, la posición normal y el tipo de accionamiento. Teníamos de acción directa o las pilotadas. Como vimos en el gráfico recién, acción directa sería este ejemplo a palanca, y la pilotada, la que vemos atrás. En lo que es simbología, los cuadros indicaban la cantidad de posiciones. Por ejemplo, si en un diagrama tenemos dos recuadros, serán dos posiciones, tres recuadros, tres posiciones. La cantidad de vía es la cantidad de orificios por donde circula el fluido hidráulico. Acá tenemos dos vías, tres vías, cuatro vías, es decir, 1, 2, 3, 4 orificios. Número de vías y posiciones. Acá tenemos dos vías, dos posiciones, tres vías, dos posiciones, cuatro vías, dos posiciones. Recuerden que las posiciones estaban indicadas por la cantidad de recuadros. Otra característica era si estaban normales cerradas o normales abiertas. En este caso tenemos una válvula dos vías, dos posiciones, normal cerrada. En la posición inicial, recuerden que la posición inicial siempre estaba en este extremo de la configuración. P indica la presión hidráulica que ingresa directamente de la bomba.
y A era A y B son las cámaras a donde va direccionado el fluido hidráulico, es decir, las cámaras del actuador, que puede ser un cilindro, en este caso un cilindro simple efecto. Normal abierto, de P a A en la posición inicial circula libremente. Acá tenemos una válvula 3 vías, 2 posiciones, normal cerrada. La presión que ingresa de la bomba no permite continuar circulando al estar normal cerrada. Y desde la cámara del actuador tenemos circulación de fluido hidráulico al tanque. La letra T es el tanque. Actuadores de las direccionales. Las válvulas direccionales tienen distintos tipos de actuadores, por lo que permite realizar la maniobra. Acá en el gráfico vemos dos tipos principales, a palanca y pilotada. Podemos tener resorte, a pistón, a rodillo, manual, botón, palanca, pedal, es importante, solenoide, también importante, piloto neumático y piloto hidráulico. Es decir, que las válvulas pilotadas pueden ser maniobradas mediante un sistema neumático o un sistema hidráulico. Tipos de centro. Las válvulas que tienen 3 posiciones tienen distintas configuraciones en el centro. Podemos ver que hay mucha variedad en cuanto a la configuración. Por ejemplo, en este caso, el primero, de centro abierto, tenemos todas las conexiones conectadas entre sí, permitiendo el libre flujo del fluido hidráulico, tanto entre las cámaras A y B de un actuador, que puede ser un cilindro hidráulico, como desde la presión hidráulica de la bomba al tanque. Es decir, que en este caso, en la posición central, vamos a tener una circulación directa desde la bomba al tanque. Todas las vías se comunican entre sí. Se interconectan entre sí, la presión es removida del cilindro motor. El flujo de la bomba va directamente al tanque a baja presión. Las configuraciones de centro abierto no se recomiendan para cilindros verticales, en los que se quiera mantener la carga en cierta posición. Como el fluido hidráulico va a estar circulando directamente al tanque, no habrá presión ejercida sobre las cámaras, pudiendo variar la posición del vástago y el pistón. Esto puede ser un problema para algún tipo de configuración donde querramos mantener la carga en cierta posición. Circuito con centro abierto. Acá tenemos, como dijimos recién, una configuración de centro abierto. Vamos a ver la distinta simbología. Acá arriba tenemos un cilindro doble efecto, una válvula 3 posiciones, 4 vías con centro abierto. Este símbolo es un manómetro. Esta era una válvula de alivio. Este otro símbolo es el tanque. Acá tenemos la bomba. Tenemos un motor que impulsa mediante algún mecanismo a la bomba. Por otro lado tenemos un filtro y el tanque. Este circuito básicamente
consta de, digamos, un sistema hidráulico muy sencillo, donde la presión hidráulica que ejerce la bomba puede llegar a ser limitada a través de la válvula de alivio, al tener un nivel de presión que excede lo configurado en el sistema. El fluido hidráulico retorna directamente al tanque. Si no, es direccionado a la válvula que comanda las distintas cámaras del actuador, en este caso un cilindro doble efecto. Centro cerrado. Esta es otra configuración de centro donde no tenemos comunicación entre las vías. Bloquea todas las vías, permite que el flujo sea usado en otras operaciones del circuito o dirigido al tanque a través de una válvula de alivio. Acá tenemos una configuración de centro. En este caso, el cilindro en la configuración de centro va a tener el fluido hidráulico atrapado en las cámaras, permitiendo posicionar el vástago y el pistón en posiciones determinadas por nosotros y que aguantan las cargas las que aguantarían las cargas en el caso de tener configurado el circuito en el centro cerrado. Podemos ver de nuevo, tenemos acá el manómetro, la válvula de alivio de presión, el tanque, la bomba, un motor que comanda la bomba, que ejerce, digamos, transmite el movimiento mecánico a la bomba. Tenemos el filtro y el tanque. Otra configuración es de centro tándem. En este caso, en la posición central, la presión hidráulica de la bomba va directamente al tanque. Las cámaras permanecen cerradas. Las vías P y T están conectadas mientras que A y B están bloqueadas. Bloquean las vías del cilindro o motor y dirige el flujo a la bomba, al tanque a baja presión. Puede ser usado para circuitos en serie. Acá tenemos otra configuración de circuito de tándem. Tenemos el motor que transmite movimiento a la bomba. Tenemos el manómetro, la válvula de alivio de presión, la válvula, 3 posiciones, 4 vías con centro tándem y nuestro cilindro doble efecto. Bueno, otra configuración es la de centro flotante. En este caso tenemos una conexión que vincula las cámaras A y B directamente a alguna vía, puede ser acá el tanque. Bloquea las vías de presión mientras conecta al tanque todas las demás. Es comúnmente usado en circuitos con válvulas check pilotadas. Las válvulas check pilotadas son válvulas de retención, pilotadas en este caso. Recuerden que las válvulas de retención permitían la libre circulación de fluido hidráulico en una dirección, pero en la dirección contraria no permitía. Usado en las válvulas pilotos de las direccionales centradas por resorte. Acá vemos otra configuración. Acá vemos la válvula retención, que permite la circulación del fluido hidráulico en una dirección y no en la otra.
Es decir, que cuando el fluido hidráulico ingrese a la cámara, permitirá la libre circulación, pero cuando quiera retornar, no permitirá la circulación, a no ser que nosotros, digamos, le permitamos hacerlo de alguna manera, es decir, piloteándola. Acá vemos las configuraciones de los carretes. Estos carretes están dentro de la válvula, tienen un proceso de mecanizado muy fino. Estas estrías lo que permiten es contener algunas gotas de fluido hidráulico, permitirán aceitar y dar estanqueidad a las piezas. Recuerden que este carrete tiene un libre movimiento dentro de la válvula. Acá ven las distintas configuraciones dependiendo del tipo de centro que tengamos. Bueno, acá vamos a ver algunos tipos de accionamientos. Accionamiento de una válvula aisladora manual con resorte. Vamos a ver una válvula a palanca. Estos dos tipos de válvulas son de accionamiento directo. Es como tenemos en esta figura. La válvula con la selectora con palanca es de accionamiento directo. Interactuamos directamente sobre la válvula. Lo mismo en este caso. En la válvula pilotada, el accionamiento es indirecto, es decir, lo ejercemos a través de algún otro sistema. Bueno, acá vemos otro tipo de ejemplo de accionamiento directo, piloteada por palanca, piloteada por rodillo. Y acá vemos otro tipo de accionamiento directo operado por solenoide. Cuando hablamos de solenoide, hablamos de una bobina eléctrica que comanda un vástago. La bobina ejerce un campo magnético que induce a un movimiento al vástago, cambiando la posición de la corredera. Vemos acá lo que llamamos 21, esa sería la bobina. Ahí estaría alojada la bobina que va a crear el campo magnético que moverá el vástago y la corredera. Podemos tener solenoides con corriente continua o corriente alterna. Bueno, vamos a ver ahora válvulas pilotadas. Son aquellas que poseen una válvula de acción directa que dirige el aceite piloto a los extremos del carrete de la válvula principal. Es decir, que en este caso vamos a tener dos válvulas en una. La válvula principal, que es la que tenemos abajo, y la válvula piloto, la que tenemos arriba. La válvula piloto va a direccionar el fluido hidráulico a los comandos de la válvula principal. Este tipo de válvulas piloteadas se utilizan mucho cuando tenemos equipamiento con un nivel de presión importante y principalmente cuando utilizamos sistemas electromecánicos, como en este caso que tenemos una válvula pilotada con un sistema
electromecánico. Acá tenemos una solenoide. Pueden ver los distintos cables que se conectan en la solenoide. Tenemos un vástago que comanda la corredera de la válvula piloto. La corredera tiene una conexión directa a la bomba hidráulica, acá en color rojo. Pueden ver el ingreso del fluido hidráulico, que es direccionado según la posición que tenga la corredera. Es decir, que eléctricamente nosotros comandamos el solenoide, que moverá el vástago y la corredera en la posición a la que pretendemos configurar. El fluido hidráulico circulará por A o B e ingresará en la válvula principal. En la válvula principal moverá la corredera en la posición que sea necesaria, actuando sobre las cámaras o un motor hidráulico. Las cámaras de los actuadores, que puede ser un cilindro hidráulico o un motor hidráulico. Acá abajo se puede ver la simbología, en este caso de válvulas pilotadas. Tenemos la simbología con dos válvulas, la válvula principal y la válvula piloto. En línea de puntos vemos las conexiones y los comandos entre válvulas. Acá vemos un ejemplo de válvula pilotada. La válvula principal está abajo y la válvula piloto arriba, con su solenoide. Perdón, la válvula principal abajo y arriba la válvula piloto. Acá vemos otro ejemplo de válvula piloto comandado por solenoide. Tenemos la bobina arriba, la válvula piloto con su corredera, tiene resorte la corredera, la comunicación con la corredera de la válvula principal. De acuerdo al accionamiento y la configuración, vamos a distribuir el fluido hidráulico en las distintas cámaras de los actuadores. Acá vemos otro ejemplo un poquito más claro. Acá vemos algunas otras figuras de válvulas pilotadas y algunas configuraciones de circuitos. Bueno, acá vamos a ver una configuración de un circuito con un cilindro doble efecto, una válvula centro abierto comandada por solenoide 1, solenoide 2. Tenemos una válvula de alivio, el motor hidráulico y la bomba hidráulica y el motor que transmite el movimiento a la bomba. Acá vemos otra configuración. Y acá vemos una descripción de una válvula direccional
Así es como figura en catálogo. Pueden ver la configuración interna, la solenoide, el cableado. Acá abajo pueden ver el tipo de solenoide, puede ser de corriente continua o corriente alterna. Por último, vamos a ver un poco de simbología. Les haré entrega de un pequeño catálogo donde figuran los distintos símbolos de los sistemas hidráulicos. Vamos a nombrar algunos de ellos. Acá podemos ver configuraciones de tubería flexible, tipo de unión. Pueden ver que en las tuberías, cuando tenemos un punto en la unión, es cruce de cañerías con unión. Si queremos hacer un cruce sin unión, tenemos una omega. Por otro lado, tenemos motores de corriente alterna monofásicos, trifásicos, motores que comandan la bomba hidráulica. La bomba hidráulica tenía este símbolo, es un redondel con una flecha, indica el sentido de circulación del caudal hidráulico presurizado. Podemos tener una flecha indicando caudal variable. Bueno, acá tenemos bombas con distintos tipos de accionamiento. Por otro lado tenemos el recipiente, el tanque, recipiente para fluido hidráulico. Tenemos el acumulador. Por otro lado, tenemos las simbologías de filtro, filtro común y filtro con purga. Simbología de un manómetro. Tenemos accionamientos, en estos casos, tenemos accionamiento mecánico, pulsador, leva, pedal. Accionamiento a resorte, roldana o rodillo. Eléctricos a bobina, eléctrico a doble bobina. Acá tenemos otro tipo de simbología. Accionamientos neumáticos, hidráulicos, neumáticos, electrohidráulicos. Tenemos válvulas de retención, válvulas selectoras de circuitos. Acá tenemos el símbolo de un caudalímetro. Válvulas limitadoras de presión, válvulas que son muy importantes, con pilotaje interno y pilotaje exterior a distancia, es decir, que es comandada exteriormente a distancia. Tenemos válvulas reguladoras de caudal, también son muy utilizados, que tienen en este caso, por ejemplo, es reguladora de caudal con un conjunto regulador antirretorno, es decir, una válvula antirretorno. Distintos tipos de accionamientos de válvula. Válvulas de 2 posiciones, de 3 posiciones. Configuraciones de vías. Y actuadores. Acá tenemos cilindros simple efecto, doble efecto, telescópicos. Válvulas derivadoras en T. Bueno, con esta simbología en general, básicamente podemos interpretar un circuito hidráulico.
Además de la simbología, también tenemos lo que es la configuración de acuerdo a catálogo. Acá pueden ver un catálogo de válvulas con los distintos tipos de código. La codificación en general está ya estandarizada.